Queridos amigos, ahora vamos a conversar un poquito sobre el tema de la marihuana. Esto porque hace una semana se aprobó en el Congreso de la República un proyecto de ley remitido por el Ejecutivo sobre la legalización del uso de la marihuana con fines medicinales. Entonces la pregunta ¿es real o es un mito? ¿Es real el uso medicinal de la marihuana o es un mito? Vamos a ofrecer algunas informaciones sobre el uso medicinal de la marihuana para poder tener una opinión basada en evidencia científica. La marihuana o cannabis, es su nombre científico, es una planta que crece en muchas partes del mundo y que produce una resina. Esta resina contiene una serie de compuestos, una variedad de compuestos conocidos como cannabinoides. Algunos son psicoactivos, esto quiere decir que actúan sobre el cerebro y cambian el estado de ánimo o el estado de conciencia. Esta planta del género cannabis tiene varias especies, las dos más importantes son la sativa, Cannabis sativa, y la Cannabis indica. Tienen entre ellas una diferencia en cuanto a la presencia mayor o menor de cierto tipo de cannabinoides. El uso de esta planta con fines medicinales no es nuevo, por lo menos tiene unos 3000 años de uso en diversas partes del mundo, ¿no? Principalmente en los países de Asia como la India o los países árabes, donde esta planta ha sido por miles de años parte del uso dentro de rituales y prácticas tradicionales religiosas y medicinales, como lo es la hoja de coca en los Andes peruanos. En la medicina occidental, digamos europea o estadounidense, se empezó a usar en el siglo XIX. Las referencias del uso de aquellas épocas testimonian el alivio del dolor, el alivio de la inflamación, los espasmos musculares y las convulsiones. Debido a esta tradición y a los recientes descubrimientos o hallazgos científicos, ya en algunas partes de Estados Unidos se usa dentro de lo que se llama la medicina alternativa. Pero ¿cómo es que actúan estas sustancias, estos cannabinoides sobre el cerebro y otras partes del cuerpo? Resulta que en nuestro organismo hay receptores de cannabinoides, es decir, las células de nuestro cerebro, de nuestro sistema nervioso en otras partes del cuerpo, incluso las células de nuestro sistema inmunitario, es decir, el que produce las defensas contra una serie de enfermedades, incluso el cáncer, tienen receptores que responden al estímulo de los cannabinoides, naturalmente. Es decir, tanto el tetrahidrocannabinol, conocido como THC, o el cannabidiol, conocido como CBD, pueden actuar en nuestro organismo porque hay en nuestro cerebro, en nuestro sistema nervioso, a través de todo nuestro cuerpo y en nuestro sistema inmunitario, entre otros, existen los receptores, las moléculas químicas en nuestras células que interactúan con estos cannabinoides, se unen con ellos y producen una respuesta en nuestro organismo. Esto es lo que nos explica el por qué los cannabinoides tienen una acción, en algunos casos similar a una medicina y en otros casos sumamente euforizante o de una potencia psicoactiva muy fuerte, capaz de producir estados de agitación, ansiedad, euforia, etc. Como dijimos, los cannabinoides son sustancias químicas activas que se encuentran en la planta de la marihuana que causan efectos parecidos a los de los medicamentos en todo nuestro cuerpo, incluso en el sistema nervioso central y en el sistema inmunitario. El principal cannabinoide activo es el tetrahidrocannabinol o delta 9 tetrahidrocannabinol, más conocido como THC. Y el otro cannabinoide activo es el cannabidiol, más conocido como CBD, que puede aliviar el dolor y disminuir la inflamación y la ansiedad, neutralizando los efectos de droga del THC.
Se ha comprobado que los cannabinoides pueden ser útiles para tratar los efectos secundarios del cáncer y los efectos del tratamiento del cáncer. Otros posibles efectos de los cannabinoides son actividad antiinflamatoria, bloqueo del crecimiento celular, prevención del crecimiento de los vasos sanguíneos que irrigan los tumores, actividad antiviral y alivio de los espasmos musculares causados por la esclerosis múltiple. Los cannabinoides se pueden tomar por vía oral, por inhalación o rociados debajo de la lengua. Decíamos que hay dos principales cannabinoides, el THC, que es más euforizante, es más psicoactivo, y el CBD, que tiene otras propiedades más sedantes, relajantes, estabilizantes y hasta neutralizantes de los efectos del THC. Estos se encuentran en distintas proporciones en las distintas especies y variedades de cannabis. La cannabis sativa, que es la que se usa más frecuente en distintas variedades para el uso recreativo, que es generar estados alterados de conciencia, tiene más THC. Y la variedad índica tiene más CBD. Y de esto se ha logrado hacer híbridos que tienen proporciones distintas, con mucho más CBD que THC, y que son las que se usan principalmente para las necesidades médicas. La marihuana y los cannabinoides se han estudiado en el laboratorio y en el ámbito clínico, aunque los estudios todavía no se han completado, pero sí se han estudiado los efectos en cuanto a aliviar el dolor, a aliviar las náuseas y los vómitos, aliviar la ansiedad, la pérdida de apetito y otros síntomas. Con esto estamos viendo que hasta el momento el uso médico de los cannabinoides es principalmente sintomático, es decir, no van a curar, pero van a tratar los síntomas del padecimiento. En los estudios preclínicos, es decir, son los estudios experimentales que se pueden hacer en ratones de laboratorio, en cultivos celulares, en medios específicos o en pacientes seleccionados, voluntarios o por indicación médica, que han usado estos cannabinoides como tratamiento de los síntomas o como un complemento de la terapia que están recibiendo. En estos estudios preclínicos se encontró, por ejemplo, actividad antitumoral, es decir, posibilidad tanto del CBD como del THC de controlar el crecimiento de células tumorales, lo cual indicaría la posibilidad, si las investigaciones lo confirman, de poder tener un coadyuvante en el tratamiento del cáncer. En el caso del THC también se encuentra que estimula el apetito. En el caso de ambos, el CBD cannabidiol o el THC tetrahidrocannabinol, ambos producen alivio del dolor y los síntomas neurológicos que puede haber, como son las alteraciones de la sensibilidad, hormigueos, fasciculaciones musculares, que son muchas veces secundarias al tratamiento de quimioterapia. En cuanto al problema de náuseas y vómitos, también el THC ha demostrado o se ha encontrado que tiene un efecto de poder ayudar a controlar las náuseas y vómitos. Igualmente, el cannabidiol tiene un efecto en controlar la ansiedad y el exceso de sueño. Así, lo que se sabe hasta este momento, en parte comprobado y en parte con fuerte posibilidad de confirmación, es que el cannabis y los cannabinoides pueden tener beneficios en el tratamiento de los síntomas del cáncer o de los efectos secundarios de la terapia contra el cáncer. Todavía no hay evidencia suficiente para que se indique regularmente a todos los pacientes. En el caso de los cannabinoides, buena parte de lo que se está aplicando es todavía experimental. Sin embargo, ya hay algunos medicamentos aprobados. El dronabinol,
la nabilona para la prevención o tratamiento de náuseas y vómitos producidos por la quimioterapia, el nabiximols para el alivio del dolor en pacientes de cáncer avanzado o esclerosis múltiple. Así es que nuestra conclusión es: marihuana medicinal, mito o realidad. Es realidad. Y por eso se están dando los pasos necesarios, tanto en el aspecto científico médico como en el aspecto legal, para que esta nueva medicación pueda estar al alcance de quienes lo necesitan. Toda esta información que hemos referido proviene del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos, que es nuestra fuente de información, y es accesible en internet. Si ustedes buscan cannabis y cannabinoides, versión para pacientes, hay una versión fácil de leer y entender, y también hay una versión para profesionales mucho más detallada y profunda en cuanto a los estudios. Muchas gracias. Asociación Miaipa, Pro Desarrollo Humano, ISA, Cusco, Perú.